Apago el micrófono y pueden comenzar. Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y este es su foro 506. Nos hemos comprometido como un acto de responsabilidad ciudadana a hacer un análisis de altura de las diversas áreas de la vida en sociedad. Hemos viajado a través de la política, la economía, la salud, la educación y hoy particularmente vamos a ver algunos proyectos específicos que se encuentran en la Asamblea Legislativa referentes a la explotación de recursos naturales. Creemos que es absolutamente importante poder alimentarnos de esta información, estar al día, porque lamentablemente los medios de información hegemónicos no nos llevan todo lo que necesitamos saber para poder fundamentar nuestras decisiones. Paso a presentar a mis compañeros. Eduardo Sayek, economista. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, muchísimas gracias. Contento y aquí una vez más aprendiendo de los que saben para que nos ilustren. Por supuesto, eso es lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos un invitado también muy especial, al ingeniero José Barquero, quien es máster en Administración de Empresas, con amplia experiencia en la industria petroquímica. Es además licenciado en Ingeniería de Producción y es líder en iniciativas de apoyo social y ambiental en toda la región de Centroamérica. José, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, diputada. Es un gusto estar por acá. El gusto nuestro, José, de verdad que sí. Y ahora, pues sin más preámbulo, paso a presentar a nuestra invitada especial de la noche, a la licenciada María Inés Solís Quirós. Señora diputada, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenas noches, Luis Fernando, igual a Eduardo y a José, un gusto poder estar compartiendo hoy con ustedes aquí y yo espero que nos toque una noche de conversa bien enriquecedora. Por supuesto que sí, además que usted nos engalana la noche porque no hemos tenido tanta presencia femenina, tenemos que jalar un poquito las orejas y traer todavía a más mujeres que definitivamente tienen muchísimo, pero muchísimo que aportar y enriquecer en esta discusión de esta sociedad que la formamos ambos, ¿cierto? Y somos más simpáticas también que los hombres. Sí, mucho más. Y muy humildes también. También. La señora diputada María Inés Solís Quirós es relacionista pública, es además mercadóloga, máster en administración de empresas. Fue también, a pesar de que es una persona muy joven, asistente de protocolo de Casa Presidencial en algún momento. Hoy en día es diputada de la Nación en el periodo 2018-2022. Señora diputada, nosotros rompemos el hielo con una primera pregunta que nos interesa muchísimo porque eso es lo que nos permite el insumo para poder entrar en materia. Quisiera preguntarle cuál es su lectura, su análisis del estado de la política nacional en este escenario que estamos viviendo hoy día. Como está de moda en cuidados intensivos en este momento, en la unidad, en la UCI, como dicen todos los días en Canal 7 y en todos los medios de comunicación que siguen cubriendo la conferencia de prensa. Ese es el estado en el que está nuestro país en este momento. Y lamentablemente no es por la crisis, no es por lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19 en los últimos meses, es por un rezago en la toma de decisiones oportunas que ha tenido el gobierno. Y no me refiero solamente al gobierno de Carlos Alvarado, sino que a eso le voy a sumar los 4 años anteriores del gobierno del PAC. Ya acumulamos 6 años y unos cuantos meses más de inactividad, de malas decisiones, de falta de diálogo y de realmente una visión país para que podamos salir adelante, bueno, ya ahora de todos los problemas acumulados que traemos en esta crisis. Un panorama económico muy complicado. Yo diría que estamos en la punta del abismo para que nos canten o nos pongan en un default. Lo cual es un escenario todavía más complicado que el que estamos teniendo en este momento. Pero además de lo complicado que estamos viviendo en este momento, es que tenemos un gobierno que se niega a hablar de los temas importantes, que se niega a hablar de las soluciones que podríamos tener en este momento en nuestro país
y la conversación sigue siendo la misma conversación añeja, la misma conversación sin ideas, la misma conversación sin propuestas frescas. ¿A qué me refiero? A impuestos, a más impuestos y una creatividad para generar impuestos como yo nunca en mi vida me la había imaginado que le íbamos a poder ver en este país. Así que en grandes rasgos, me imagino que ahorita vamos a ir entrando más profundidad. Eso es como el panorama que yo veo en este momento, una situación económica complicada y además un ejecutivo que no está dispuesto a hablar de los temas importantes, de los temas que pueden ser una solución en el inmediato y que no está dispuesto a llegar a consensos tampoco. Señora diputada, muy bien o muy atinados sus comentarios. Creo que esto no escapa a la vista de todos los costarricenses, quienes cada día son más conscientes de esta realidad política. Y aquí viene un tema con el que queremos empezar. ¿Cuál es el control político que ejerce desde la curul cada uno de los diputados de oposición? Hablando de una oposición responsable, no de una oposición de llevarle la contraria a todo lo que dice el Ejecutivo, ¿no? Una oposición responsable que quiere encaminar y que quiere sacar a este país de la incertidumbre, porque el riesgo siempre va a haber. El problema es ahora la incertidumbre. Yo quiero invertir y no sé si invertir. Yo quiero abrir y no sé si puedo abrir. Yo no sé si el otro mes o la otra semana me van a hacer. Entonces, ¿cuál es ese control político? Y déjeme decirle algo. Yo he visto que usted, como parte de su transparencia, usted lleva una rendición de cuentas, si mal no estoy, es periódica, no recuerdo si es semanal, creo que la lleva. ¿Qué están haciendo los diputados para llevar este control político desde la Asamblea? Menciono su caso porque lo conozco, pero no sé si otras personas lo están haciendo también. A ver, aquí hay varios temas incluidos, el control político y el tema de la oposición responsable. A mí me parece que este tema de oposición responsable hasta cierto punto se prostituyó. Y perdón por la comparación, pero a mí me parece que se ha convertido hasta cierto punto en una oposición complaciente, que son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Una oposición complaciente a una oposición responsable. El gobierno ha sido muy hábil en poner bajo presión a los diputados y llegar al punto en que les dice, es esto lo que yo quería ya porque urge. Y no nos dejó actuar ni nos dejó ir trabajando en el momento que pudimos haberlo hecho. Entonces, ahí es donde la oposición responsable ha salido a decir, claro, hay que votar todo, hay que votar todo, hay que votar todo. Y a mí me parece que eso ya se convirtió en una oposición complaciente, donde la responsabilidad quedó en el discurso y no en lo que estamos realmente tomando, o sea, las decisiones que tenemos que tomar como oposición. A ver, y a estos tipos de oposiciones yo le voy a sumar una. Es una oposición constructiva, que es lo que hemos venido intentando hacer. Una oposición que no solamente dice que no, sino que además propone. Correcto. Y eso es lo que ustedes han podido ver de mí como diputada, que ustedes han podido ver de la fracción Unidad como fracción. Hemos dicho, no, suave, esto no puede ir por esto, esto y esto. Pero no digo solo no puede ir, sino tengo A, B, C, D, E, F de opciones de cómo podemos solucionar esto, que no se puede solucionar de la manera que nos parece que el gobierno lo quiere hacer. Le iba a hacer una acotación con respecto a esto que usted bien menciona. Cuando estamos hablando de no solo ejerzo una oposición constructiva, sino, bueno, más bien, ejerciendo una oposición constructiva, doy opciones. Y la gente se queja en redes y empiezan, proponga, es que critican y no proponga. Y yo digo, ¿la gente será que no lee o que lee y no entiende? ¿O que ese discurso viene ya trillado de algún machote rojo y amarillo por ahí? ¿O de dónde viene ese proponga? Porque yo no sé si la gente no sabe leer o lee y no entiende. Dígame usted, ¿por qué la gente sigue diciendo proponga cuando las propuestas se han puesto sobre la mesa? Y son infinidad de propuestas de muchos sectores, no solo del legislativo. No, a mí también me encantaría tener esa respuesta, de verdad que sí. Yo a veces veo mis redes sociales y dice, pero es que diputado, usted nunca ha hecho nada de eso. Y yo, ay, María Santísima, yo no sé cuántas veces he dicho, yo no sé cuántas veces he propuesto, yo no sé cuántos proyectos tengo de lo mismo. Y uno de verdad se asusta de la falta de lectura de la gente o la conveniencia en el punto de opinar. A ver, el PAC es experto en manejar las baterías de redes sociales y el PAC les manda los 3 renglones
a su batería de redes sociales y qué es lo que tiene que poner. Entonces no significa que es gente que normalmente lo esté siguiendo a uno, asumiendo que es gente, ¿verdad? Claro. O sea, también Sí, sabemos que hay no un los troll troles. center enorme con esta cantidad de troles que están dedicados el día a día a darnos seguimiento y pues, a mover mediáticamente lo que les interesa, bueno, en redes sociales, lo que les interesa y cómo hacer también para tratar de bajar nuestras cosas. Entonces, pues también ahí están las dos cosas, la capacidad de movimiento en baterías de redes, pero también el troll center, Claro. que tienen un manejo de también. Que de hecho está muy callado. Está muy callado los últimos 3, 4 días. Yo estoy preocupado, sinceramente, y así lo puse en mis redes. Estoy preocupado porque está muy callado. Seguro los tienen en cuarentena. O no les llegó el pago, no sé, como no han aprobado la... Yo tengo la tesis de que este último se les pasó la mano y les bajó la cola también a ellos con lo del impuesto a la vivienda, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo creo que ya ahora sí ya se acabó el amor. Hasta ahí llegó el amor. José creo que tiene una intervención. José, Sí, ¿podrías ir presentando el tema que nos trae también a la mesa ya específicamente para la señora diputada? Sí, María Inés, bueno, hay un expediente que usted tiene ahí en la vía legislativa, que es el expediente 22.007, que es la ley de minería Cruzitas. A mí me gustaría tocar base primero con lo que es Avangares, ¿verdad? Que Avangares siempre ha sido históricamente el principal distrito minero del país. Han venido haciendo minería artesanal durante muchísimo tiempo, existía toda una actividad económica alrededor de eso, y también inclusive se venían organizando en cooperativas, o sea, ya existía todo una organización, ¿ya? A mí me llama mucho la atención porque, digamos, el expediente, empezando por el tema de Avangares, porque me acuerdo hace mucho tiempo que inclusive Welmer Ramos manifestaba que el proyecto establecía que algunas organizaciones fueran habilitadas, digamos, los permisos a estas mismas cooperativas, ¿ya? Y además, que eso es otro tema, se permitiera el uso del cianuro y el mercurio en la explotación de oro en Avangares principalmente, ¿verdad? Ahora, había un aporte que a mí me llamaba mucho la atención y era también cómo se podía hacer una transición a tecnologías alternativas, ¿verdad? Más amigables, que no fueran cianuro y mercurio. Y cómo el aporte del Ejecutivo tenía que ir en función de asesoramiento y de brindar asistencia técnica, inclusive hasta financiera, a estas organizaciones para que se pudiera dar, digamos, una explotación un poco más sostenible. Yo considero que, bueno, es muy importante, digamos, este expediente porque crea un marco de regulación, ¿verdad? Yo creo que la informalidad y todo lo que está sucediendo ahorita en Cruzitas trae un montón de problemas sociales, problemas de salud pública, problemas ambientales. Entonces, me gustaría entender, María Inés, sobre este expediente, ¿hasta dónde abarca? Digamos, primero que todo, ¿cuál es el modelo, digamos, que se está proponiendo? ¿Se está proponiendo hacer una alianza público-privada? ¿Se está proponiendo hacer concesiones? Exactamente cómo funciona, digamos, el modelo que entra en función con esta propuesta de ley. Y también hasta dónde abarca, digamos, si es extensiva también para las regiones que históricamente han sido más mineras, Upal, Avangares, etcétera, o se enfoca única y exclusivamente a Cruzitas. Ok, el proyecto 21.007, que ese es el proyecto que 22.007. 22.007. Sí, que es el proyecto que yo presenté hace un poco más de 2 meses. Es un proyecto exclusivo para la zona de Cruzitas. No, Okay. A ver, ¿por qué? Hay otros proyectos en corriente legislativa que sí son para otros temas adicionales que no sean solamente Cruzitas, sino para la minería general del país. Pero son proyectos que tienen muchísima oposición dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo conversando, tratando de generar diálogo con los diputados más opositores al tema de minería, uno de estos diputados me decía, María Inés,
hace un proyecto exclusivo para Cruzitas y solucionamos el problema que hay en Cruzitas. Y en adelante vemos qué hacemos con el resto. Entonces yo dije, tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué me voy a meter con cualquier otra zona del país que podría ser algún conflicto político? Mejor me voy y soluciono lo que me urge en este momento, que es Cruzitas. ¿Ok? Entonces, hago este proyecto. El proyecto lo que hace es autorizar la explotación y la exploración de este mineral en la zona. ¿Ok? Entonces... Okay. Perdón, perdón que le interrumpa, es que me surge una consulta. Y pensando, digamos, en que se da, digamos, este proyecto de ley para Cruzitas, ¿cómo se puede evitar, digamos, vamos a ver, si nos proyectamos, toda la gente, digamos, o coligalleros también que hay en la zona de Cruzitas, si se da esta regulación, muy posiblemente los van a apartar del camino, ¿verdad? Ellos podrían eventualmente hacer un movimiento a alguna otra zona, digamos, donde ya previamente hubo minería. ¿O cómo es eso exactamente? No, a ver, lo que mi proyecto hace es nada más autorizar la explotación y la exploración de este mineral en la zona de Cruzitas. Cualquier explotación de oro a cielo abierto está prohibido en el resto del país. Ahorita funciona la de Avangares, hay algunas otras en San Ramón y hay en algunos otros lugares, en Punta Arenas también, en Miramar. Y bueno, Sí. y por ahí hay otras en el resto del país, pero en Cruzitas la minería a cielo abierto, que es la que funciona ya, está prohibida por ley. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una autorización para que vuelva a funcionar. ¿A quién le da las concesiones? La figura por la cual la vaya a hacer es un asunto que le corresponde al Ejecutivo. Disculpe, no se habla, tampoco se habla del canon en su proyecto de ley. Sí se habla del canon, se ponen los porcentajes para los diferentes cánones. ¿Nos los podrías adelantar, por favor? Es que honestamente... Aquí, Luis, yo había visto que, bueno, había un impuesto a la actividad minera del 5% por las ventas brutas del mineral. Exacto, pero además... Perdón, además están los cánones adicionales de que se pagan por cualquier concesión minera, exactamente los mismos. Y un adicional. ¿De dónde surge ese 5%? O sea, ¿por qué no un 10? ¿Por qué no un 15? ¿Por qué no un 40? Exacto. Porque tenemos que hacerlo viable. Si le pones un 40%, ¿quién va a venir a explotar eso? Van a decir, mejor no seguimos robando y que siga sucediendo como está sucediendo en este momento. O sea, no, es que le comento... Es un negocio. Le comento porque yo también me di la tarea de investigar y encuentro que Canadá, por ejemplo, tiene limitaciones en algunas zonas de explotación y llegan a cánones del 30 y el 40%. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ver aquí que no es viable cobrar? Porque creo que parte del problema que ha ocasionado todo también no es solamente el tema ambiental, sino es que el canon resulta muy ofensivo para la población. O sea, tal cual estuvo en el proyecto con la minería con Infinito Gold, era un 2%. Eso es una ofensa. ¿Cómo se van a llevar el oro, una riqueza que cada día vale y vale más, ¿verdad? Por la situación económica mundial, dándonos únicamente un 2%. Entonces, a mí, sinceramente, el 5 también me parece muy bajito. ¿No creen que valdría la pena verlo? Hay diferentes cánones. Lo que pasa es que yo no sabía que ahora nos íbamos a concentrar en este proyecto, entonces honestamente no traía los detalles exactos de todos los cánones que tiene el proyecto. Si me supiera todos los cánones de todos los proyectos que tengo presentados, no tendría espacio en mi memoria RAM para seguir con el resto. Y de verdad no sabía que nos íbamos a enfocar en este detalle, pero aquí acabo de abrir el proyecto y por aquí tengo, por ejemplo, el pago, hay un pago para canon anual adicional. O sea, es que hay diferentes tipos de cánones, no solamente un canon el que se paga. Entonces, este canon, el pago del canon por el uso de la superficie se realizará de forma anual por adelantado en el mes de diciembre. Eso sería por la superficie que esté teniendo cada uno para explotar o para explorar. Entonces, ahí hay un canon adicional que se cobra por metro cuadrado a salario base. ¿Por qué esos son salarios bases? Por un tema de cuidar la inflación. O sea, eso es un asunto que manejamos, una recomendación de Hacienda, manejar los montos en salarios bases, porque cuando hay inflación, claro, el salario base se mueve. Entonces,
que no nos pase como ha pasado con los cánones de lo que pagan los cruceros cuando llegan a Punta Arenas, que resulta que sigue siendo, que no es nada, que son 500 pesos, pero porque nunca se movió la inflación. En aquel momento cuando lo hicieron, pues era plata considerable. Era como las patentes de licores hace 10 años, que pagaban Exacto. 500 pesos al año y yo las subarrendaba. Bueno, yo nunca tuve patentes. El chino las subarrendaba por 1,5 millones. Ahora, lo que le entiendo, para entenderlo en términos normales, populares, es como el derecho de explotación de mi parcela. Entonces pago ese canon, es la renta de esa parcela que yo voy a explotar, y el 5% es ya sobre lo que ya se extrae en material. Es algo así. Exacto, ahí hay una primera. Luego viene el impuesto sobre la actividad minera. También quiero recordarles que en nuestro país, y cualquier actividad de estas, paga los impuestos municipales, el derecho de explotación del mineral en la municipalidad, el que tiene que pagar en geología y minas, todos los tienen que seguir pagando exactamente igual. Aquí no se le está haciendo ninguna levantamiento. Excepción ahí, sí. No, ninguna excepción. Puede preguntarle a cualquier persona que tiene explotación minera de un tajo, por ejemplo, cuántos cánones tiene que pagar por las explotaciones de esos tajos, ¿verdad? O sea, todas se mantienen exactamente igual, como suceden ahorita, y además de que aquí todos somos socios con el Estado, ¿verdad? Y de las utilidades, el 30% de ellas son del Estado. De la deuda pública somos los socios, porque También, yo nunca he visto que me den un porcentaje de ganancias a mí. Yo Y soy de los recibos del ICE también. También, aquí todo es parejo. José, Adelante, perdón, yo te interrumpí. Okay. No. Nada más quiero caer a lo de José con que el modelo que quiera usar el gobierno, alianza público-privada, que el gobierno quiera darlo en concesión a una transnacional, que terminen deseando ponerlo en cooperativas, bueno, pues es una decisión que va a tomar el Ejecutivo. El proyecto no lo trae definido previamente. Sí, el proyecto lo que hace es abrir el candado, nada más. Exacto. A mí me parece que no es la competencia del proyecto. Ahora, usted habla de Avangares. La bondad que tiene mi proyecto es que no se mete con Avangares. Avangares es un modelo diferente y ellos han funcionado así y seguirán funcionando así y tendrán que manejar su manera de funcionar. Si nos metemos con Avangares, ya me meto con los diputados de Guanacaste y ya se oponen a mi proyecto. O sea, es que de hecho, pero hay un tema que es interesante. José, disculpa un momentito, 30 segundos. Adelante, nada más. Sí. Cuando se presenta cualquier proyecto a la corriente legislativa, uno siempre dice, bueno, el proyecto suena muy bonito, pero ¿qué nivel de aceptabilidad tiene? O ¿verdad? ¿Cómo va avanzando, va caminando, va corriendo? ¿O está qué ambiente le percibe usted a este proyecto para que el resto la acompañe, digamos, a liberarle esta prohibición única y exclusivamente a San Carlos? Bueno, el proyecto va avanzando en comisión. Ya se fue a consultas, se le vencen los plazos de consultas la próxima semana, entonces yo esperaría que ya la siguiente semana pueda tener un dictamen de comisión. Ya nos toca volver a plenario. El problema es que ya se nos están acabando las sesiones ordinarias y entramos en sesiones extraordinarias, y ver al gobierno convocando un proyecto de minería, yo creo que es como un sueño de gobierno, ¿verdad? Entonces tendremos que esperar nuevamente a que vengan las nuevas ordinarias. Entonces, de por ahí el panorama es un poquito también más complicado. Volviendo a Avangares, no sé si querían que habláramos un poquito más de Avangares Cruzitas o ya quieren que avancemos de tema. No sé cómo estamos con Marines, yo creo que bueno, que ahí puedes abarcar todo el detalle que desee, porque, o sea, estas cosas yo creo que son temas que están entrelazadas, ¿ya? Entonces, hay que verlo como un todo. Yo entiendo que obviamente el tema de Cruzitas es muy complicado, pero la respuesta que diste ya contesta, digamos, una consulta que yo tenía, porque cuando yo leí el expediente, yo no estaba seguro si eso era una reforma a la ley 8904, ¿verdad? Y no lo es, o sea, ya me lo dejaste claro, y el enfoque es en Cruzitas. Entonces, ahí te hago otra consulta. Este mismo expediente contempla también el uso o no uso de ciertos elementos, por ejemplo, mercurio, o no, tampoco, eso está... Prohíbe el uso de mercurio, ok, porque nos obliga a meternos dentro del convenio de Basilea. Ok. Entonces, por ahí ya no puede haber
uso de mercurio, ¿verdad? Y el cianuro, bueno, es necesario dentro del proceso de explotación de este mineral. Entonces también lo que hace es la regulación del uso y el manejo de esos desechos. Ok. Ahora, Clarísimo. el asunto con Avangares es que el modelo que utiliza Avangares para la explotación del oro requiere de mercurio. Entonces, meternos como Artesanal, claro. a prohibirles el mercurio es lo que pasó la semana pasada. Y ahí los que estuvieron horas en esa presa. A eso quería llegar, porque yo no, o sea, contemplando, digamos, el expediente que estás proponiendo, yo no sabía, digamos, si eso iba a tener alguna afectación colateral a Avangares, y no. O sea, es un enfocado en crucitas, prohíbe el mercurio, el cianuro se tiene que utilizar. Sí, tal vez sería interesante ver la forma en la que se pueda apalancar tal vez con el Ejecutivo en revisar algunas propuestas tecnológicas de cómo podría ser, digamos, más viable una concesión eventualmente o, no sé, el modelo que se vaya a utilizar, ¿verdad? Porque eso sí está en manos del Ejecutivo y Legislativo, ¿verdad? Poder crear, digamos, ese marco de control. A mí me preocupa algo, licenciada, con respecto a lo que acaba de mencionar. Tenemos modelos diferentes para las diferentes zonas de explotación, porque la emergencia nos lleva a eso. La emergencia nos lleva a curar crucitas, hay que diseñar algo para crucitas. La emergencia nos lleva a diseñar algo para Avangares, nos lleva a hacer eso. Pero eso es como, igual que como hacemos con las calles, las llenamos de baches. Y no digo que estas iniciativas sean buenas, creo que estas iniciativas en este contexto son las correctas, porque hay que regular lo que ya está. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y mi preocupación es la siguiente. Usted dice, no puedo meterme en la jurisdicción de otro diputado porque genera cierto roce. Mi pregunta es, ¿dónde está el Mideplan? Porque para mí esto es competencia del Ejecutivo de que desde la planificación de la explotación minera venga regulado y todo el mundo tenga que someterse a esa regulación. No puede ser posible que alguien lo haga de una forma, otro lo hace de otra, el 95% se lo lleva Juan Pérez y el 5% se lo reparten 5 millones de habitantes. Entonces, yo no critico el modelo o el plan porque, una vez más, el plan viene a solucionar un problema muy puntual que tenemos, que es una olla de presión, y es una olla de presión social que se suma un montón de cosas. Pero ahí es donde yo digo, hay incompetencia del Ejecutivo, y no solo de esta administración, de administraciones anteriores, por diseñar un plan de manejo responsable de la explotación de los recursos naturales. No, no les interesa. O sea, si hay incompetencia. O sea, para el Ejecutivo, la única opción con relación a este tema es no explotación de oro. O sea, ellos no cierran Avangares porque no pueden, nada más. Porque les incendian el país. Imagínense. Pero para ellos, o sea, el asunto es, no importa, nos morimos todos de hambre, les metemos impuestos a todo el mundo, pero ni se le ocurra que voy a explotar el oro o el gas natural. No, jamás. O sea, puede pasar cualquier otra cosa antes de que eso sea una opción por parte del Ejecutivo. No, y más allá de eso, yo considero, María Inés, que es algo muy específico, o sea, lo que está sucediendo en Crucitas, porque usted puede estar de acuerdo o no con la actividad económica, pero lo que está sucediendo en Crucitas creo que tiene que existir regulación. O sea, a este punto tiene que existir un marco de regulación. Pero sucede en cualquier rincón del mundo donde se sabe que hay oro y no hay regulación al respecto. Claro. Donde hay oro se lo llevan, legal o ilegalmente. Exactamente, exactamente. Y vamos a ver, cuando es ilegal, cuando hay informalidad, promociona o promueve
otro montón, digamos, de actividades ilegales. Y de nuevo, lo que yo decía a un inicio, hay un tema, digamos, de salud pública. O sea, la gente que se mete ahí a extraer oro ilegalmente, el mercurio es altamente tóxico. Entonces, y ni hablar, digamos, de la afectación ambiental, digamos, en Pero es que no todas... es solo eso, José, hay Sí, pero sí tráfico hay de más. personas, hay tráfico de armas, Claro, tráfico bueno, de a eso drogas, iba. el Hay lavado de inmigración dinero que ilegal. está haciendo con eso. O sea, ¿qué mejor que convertir el efectivo en oro? Yo tengo una pregunta un poquito picante. No me resisto a hacerla, señora diputada. A mí, digamos, en principio, yo creo que cualquier iniciativa, proyecto de ley, cualquier política pública debe verse no solamente en función de un producto final, es decir, como decir, bueno, si hacemos esto, eliminamos la pobreza, o si hacemos esto, los niños se gradúan con notas de tanto y tanto, o si hacemos esto, porque lo cierto es que toda política pública genera externalidades, externalidades positivas y externalidades negativas. Yo sé que, digamos, el no hacer algo es hacer algo, o es permitir que se haga algo. Pero le pregunto yo, ¿usted ha dimensionado, digamos, dentro de este proyecto suyo o el de su compañera, que también creo que anda más o menos por el tema de explotación de la señora María José Corrales, ¿han realmente dimensionado los beneficios versus los otros problemas o las otras externalidades que se podrían dar? Te lo refiero de la siguiente forma. A veces da la impresión de que tocar los recursos puede abrir una caja de Pandora, ¿verdad? Puede abrir una caja en donde puede haber cualquier cosa, desde un explosivo, un arma, un premio, un osito, un patito, lo que usted quiera, pero lo cierto es que no sabemos qué es lo que estamos abriendo. Entonces, mi pregunta es, ¿han ustedes de alguna manera dimensionado y hecho un balance entre lo que ustedes consideran positivo en términos económicos y sociales versus también lo que se puede desatar desde otros aspectos? Uno podría ser el tema ambiental, pero también decía Alan Astorga hace unos días en una entrevista que no recuerdo si participó usted, que el abrir este portillo iba a generar un montón de incendios en todo lado, porque aquí el problema es que estos grupos de coligalleros, que a mí no me pasan por personas sencillas, humildes y obreros y todo eso, no. Ahí hay unas mafias metidas terribles también. Habrá uno que otro que tiene ahí algún drama social, pero lo cierto es que esto se presta, como usted bien lo decía, para traer una serie de problemas. Entonces, Alan Astorga decía, el darle permiso a Cruzitas es como automáticamente decir, métasen a Corcovado, métasen a todo lado, y después cada uno va a hacer su propio problema, como se hace con los precarios, que usted quita un precario y resulta que se le abre otro, y esos también quieren casa, les da casa y se devuelven al primer lote, y esto no termina nunca. ¿Hay algún balance, digamos, en sus proyectos? ¿Han pensado qué pueda pasar al abrir esa puerta? A ver, no me extraña Me el la puse muy comentario de difícil, Alan. ¿verdad? No, pues la verdad es que no me extraña el comentario de Alan Astorga. O sea, él es feliz con que se estén robando el oro. Digo, eso fue lo que causó. Eso fue lo que logró cuando había una comunidad que estaba cerca de tener desarrollo, cuando había una comunidad que tenía cerca de tener trabajo. El otro día una diputada dijo, imagínense lo que iba a dar eran 200 empleos. Bueno, para alguien que no sale del GAM, posiblemente 200 empleos no es nada. Para una comunidad como Copevega y Moravia de Cutis, 200 empleos es comida para 200 familias. Claro. Realmente esta visión vallecentralista, esta Bueno, visión... nada más para hacerle una aclaración, no crea que este grupo o este líder en particular, digamos, es santo de mi devoción. Nada más pongo a la palestra un dato y me voy así despacito para adelante. No, a ver, cualquier persona que se haya tomado la molestia, porque es una molestia para cualquier persona que no viva en la zona, ir hasta Copevega y hasta Cruzitas, hasta esa zona, o sea, cualquier persona que se haya tomado 3 horas desde Ciudad Quesada para llegar ahí con esos caminos despedazados, los que lo hacemos con un gusto enorme, porque sabemos que tenemos que llegar a buscarle una solución a esa gente que está ahí, se da cuenta del desastre ambiental, social, económico tan fuerte que hay en esa zona. Nada puede ser peor que lo que está pasando en este momento, don Luis, de verdad. Nada puede ser peor que lo que pasa ahí. Ustedes no saben la cantidad de cuarterías que hay.
Por supuesto, las veces que yo he ido, ahí todo el mundo se comunica y todo el mundo sabe que va la diputada. Entonces, desde que viene el carro entrando, entrando por Cutris para la calle Copevega, ahí tienen hora y media para avisarle a todo el mundo. Señora diputada, ¿y es que no hay policía o la policía es parte del problema? Hay policía. El resto de la respuesta no se la voy a dar. Ok, no hace falta, ya más Okay. clarísimo. Sí. Ajá. Pero entonces, el movimiento, realmente es una tristeza lo que sucede ahí el día a día. La persona que se ha dado la vuelta por ahí, que ha llegado por ahí, se va a dar vas a ver las condiciones en las que vive la gente de Copevega. ¿Cómo no quieren que vayan a coger oro ilegal? Entonces, si no hay, ¿de dónde comen? ¿De dónde consiguen y son familias y son familias que no saben hacer nada más que eso, o sea, dependen de además, algunas, otras, como me decía un vecino un día, me decía, a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Nosotros éramos una comunidad que nos estábamos organizando. Industrias Infinito vino y dijo, a ver, yo aquí no les vengo a dar empleo, olvídense de ese tango, yo necesito empresarios, yo necesito gente que me dé a mis soluciones. Le daré trabajo a unos cuantos, pero yo no tengo capacidad de darle trabajo a todos. Pero necesito que alguien me ponga el taller, necesito que alguien me ponga la repuestera, necesito que alguien me ponga la ferretería, necesito que alguien me ponga la gasolinera, necesito que pongan las sodas, necesito los restaurantes, necesito el hotel, necesito, ¿verdad? Todo lo que se necesita alrededor de un desarrollo como estos. La gente se estaba preparando para eso. Había una comunidad que tenía camino, había ya una escuela bonita, o sea, había un acompañamiento. Y lo que pasó ahora fue que todo quedó en el abandono, todo el mundo a sabiendas de que ahí estaba el oro y comenzó a llenarse eso de extracción ilegal. Y a ver, a bombos y platillos anuncia la fiscalía que cogió a esta banda organizada y esta cantidad de oro que sale por el Juan Santamaría. Pero esa no es la gran cantidad de oro que sale del país. La gran cantidad de oro que sale del país sale por la frontera norte. Y nadie está hablando de eso. Y esa banda, nadie está hablando de eso. A mí lo que me preocupa de pensar en minería a baja escala y de pensar en minería basada en cooperativas, que vamos a legalizar la gente que está ilegalmente sacando el oro allá. Y eso no acaba con un problema. No, eso es un efecto llamada y entonces vas a tener más y más y más grupos haciendo presión y no los detenés y cada vez más agresivos y el problema social aumenta y todo el mundo va a ir a poner al chiquito con moquitos ahí para dar lástima. No, eso no lo paga nadie. Sacar a toda esa gente y ahora sí, ¿cuál es el modelo que se va a usar aquí? ¿Cuál es el modelo que se va a desarrollar aquí? Y ahora sí, venga y hágase cargo del problema ambiental, la empresa o el Estado o quien vaya a irse a hacer cargo de esa explotación, porque también he escuchado ideas de gente que dice que lo tiene que hacer el ICE, hay otros que dicen que el ICE con una empresa privada. Bueno, he escuchado de todo, la cantidad de ideas que no se podrán imaginar, ¿verdad? Pero quien lo vaya a hacer también tiene que irse a hacer cargo del desastre ambiental que hay en este momento y tiene que arreglarlo para poder comenzar a hacer esa explotación. Claro. Entonces, la respuesta a tu pregunta, no hay absolutamente nada que sea peor de lo que está sucediendo en este momento allá. O sea, no hay forma. Tocó fondo. Me doy por satisfecho, me parece una respuesta bastante... Vamos a tener que llevar a don Luis Fernando un día allá para que después venga a hacer un programa de la realidad que viven esas comunidades olvidadas por el valle centralismo del gobierno. Es que qué complicado discutir con usted porque es que estoy de acuerdo. O sea, no pongo resistencia. Yo sí creo, digamos que, vamos a ver, a mí particularmente el tema del canon inicial para mí era el problema. Eso era lo que había que atacar, pero lo que pasa es que aquí se metieron otro tipo de intereses. De hecho, recuerdo a una persona con la que tuve un programa, hicimos un programa de radio en aquel momento, que fue Edgardo Araya, con el que yo discutía muchísimo, porque es que este hombre lo que vino fue tirar una bomba y se fue, y dejó el problema ahí. Y entonces ahora viene y usted le reclama, y entonces él dice que la culpa no es de él, la culpa fue del gobierno, ¿verdad? Pero lo cierto es que estos personajes fueron los que le quitaron la posibilidad al pueblo de haber tenido toda la prosperidad, porque yo le comento a usted, pero hubo familias que sacaron préstamos para hacer cabinitas, porque también esperaban turismo, porque cuando hay una actividad minera, yo estuve, por ejemplo, hace un par de años, hace como 5 años en Perú, y se abrió una puerta de explotación de oro, básicamente minera de oro,
y no había una sola cuadra en el centro de Lima que no tuviese una grúa. O sea, el desarrollo de Lima era una cosa impresionante porque es demanda agregada, no es solamente la explotación, es que te genera nuevas carreras, o sea, me refiero a carreras en términos de nuevas ingenierías, especialidades, el que vende las vagonetas eléctricas, que no son vagonetas de combustión porque necesitan entrar por los túneles y demás. O sea, es una industria virtuosa. La señora que vende la comida, bueno, en fin, el transporte, todo, es una sumatoria virtuosa si se hace bien, ¿verdad? José, tenías algo más, ¿verdad? Sí, una consulta más y volviendo a la pregunta que hizo Luis. Yo lo que quería saber es si hay algún estudio, digamos, nosotros tenemos una excelente academia, yo no sé si ustedes han ido a tocarle la puerta para saber si no sé, si les pueden dar algún antropólogo o algo para hacer un análisis un poco más técnico de lo que está sucediendo en Cruzitas. Y vamos a ver, en temas ambientales, sociales, económicos, ¿se ha hecho esa tarea? ¿No se ha hecho? Nosotros hemos trabajado técnicamente con el Colegio de Geólogos, que son quienes han estado encargados de la parte numérica y técnica del proyecto. Ellos tienen datos de cuánto es el oro que se están llevando, de cuánto le está costando eso al Estado, de cuánto es lo que el Estado está dejando de percibir. Todos esos datos nosotros los manejamos con bases en datos proporcionados por el Colegio de Geólogos. Ok, excelente. Yo quería entrar en un tema un poquito diferente, señora diputada, que es con el tema básicamente fiscal. Y esto tiene que ver con la propuesta que usted había hecho de gravar a las cooperativas. Ese proyecto viene desde que creo que usted inició en su curul hace un par de años y tengo entendido que ese proyecto se rechazó a nivel de la votación. La pregunta mía es, ¿tenemos datos de cuánto hubiera sido el impacto sobre las finanzas públicas el hecho de haber podido gravar con renta a estas cooperativas? A ver, voy por la primera parte. Todo el tema de las cooperativas había empezado con una moción durante la reforma fiscal. La moción 174, si no mal recuerdo, porque hasta hashtag tenía, aprobemos la moción 174 porque se hizo mediáticamente muy viral. Tema. ¿Ah? Se hizo viral. Exacto, sí. Entonces, en aquel momento se presentó aquella moción, que la moción lo que hacía era sacar a las cooperativas de la exoneración del pago de renta. Bueno, la moción se perdió y los diputados y diputadas hicieron para mí un ridículo, porque en eso quedó, en un ridículo, un compromiso público con una carta que firmaron los jefes de fracción de que se comprometían a hacer un proyecto de ley que fuera exclusivo para la renta de las cooperativas. Cierto. Bueno, pues ahí quedó en el papel. Vamos a ver un corto de un par de videos de su intervención, porque a mí me preocupa lo que usted expone públicamente y es delicado lo que está pasando. Esto ya pasó hace 2 años, pero creo que en un contexto de un déficit como el que tenemos, creciente, y una deuda galopante, haber cortado estos ingresos irresponsablemente, pues hoy todavía nos pasa una factura muy alta. Pero me preocupa un tema que casi que florece en todos los programas que nosotros tenemos, que es la corrupción y la impunidad. Vamos a ver un par de minutos estos videos. El lobby de las grandes cooperativas pesó más y no pagarán impuesto de renta. Con esto, el fisco dejará de percibir 20.000 millones de colones al año, que en este momento, en la coyuntura nacional, son 20.000 millones que le harán falta a Costa Rica. Pero esto no queda aquí. Desde mi despacho estamos trabajando en una reforma de la ley de cooperativas, de manera que las cooperativas también aporten al fisco, pero también podamos arreglar las cargas parafiscales que actualmente tienen las cooperativas. Tenemos que trabajar en la reforma de este montón de instituciones ligadas a las cooperativas y al gobierno que generan un gasto importante, que además hacen grande el aparato estatal del Estado y generan
cargas importantes, no solamente para el Estado, sino también para las cooperativas. Vamos a estar trabajando en conjunto con otras fracciones políticas y también con las dirigencias de las cooperativas para que este proyecto de ley sea un proyecto que venga a fortalecer a las pequeñas cooperativas, pero también a que las grandes cooperativas tengan que aportar al fisco costarricense. Suena un mensaje de mi WhatsApp y me llega una nota que me hizo pasar pesadillas, que me decepcionó. Una nota de Senecop, que me imagino que ya todos ustedes vieron en la prensa, y vieron en mi Twitter también, y vieron en mi Facebook, dirigida con eléctricas. Pero esta nota pasó a otro montón de cooperativas más. Y ahí fue donde yo dije, nos jodimos, porque los valores en Costa Rica no los vamos a poder meter así nomás. Porque esto es feo, esto es peligroso. Más cuando en el tercer renglón lo que leo es que del presupuesto que le están pidiendo a las cooperativas, 4 millones son para reuniones con diputados. Compañeros, yo no sé a ustedes, pero a mi despacho nadie tiene que poner un 5 para entrar. A mí esto me parece una barbaridad. ¿Y saben qué hablan en la calle? Que los políticos, que los diputados son unos corruptos. Y vienen y se encuentran y salen estas cartas donde yo digo, ¿cuál de mis compañeros diputados será capaz de recibir una cosa de esa? Con base en esta intervención que usted hace, usted expone públicamente que hay un lobby político que hacen las cooperativas. ¿Usted cree que ese lobby político, inclusive ahí usted menciona que estaban haciendo una buchaca de unos cuantos millones para poder acceder a algo que todos los costarricenses tenemos derecho a acceder, que es a nuestro diputado directamente a tocarle la puerta y entrar? Entonces, ¿por qué hay que levantar fondos de capital para eso? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cree usted que ese lobby político obtuvo los resultados que buscaba al hacer que sus compañeros de la Asamblea echaran abajo la moción, después de que ellos dijeron que había un compromiso público y toda la hipocresía que caracteriza generalmente a los políticos que dicen una cosa y mañana dicen otra? ¿Cómo es? A ver, por supuesto, aquel momento, aquella denuncia fue, bueno, súper sonada porque me acuerdo de los 4 millones que estaba recogiendo Senecop entre las cooperativas para poder pagar, para los gastos para el lobby en contra de la moción. Así tal cual era. Pero bueno, un lobby muy bien hecho. Al final de cuentas, las cooperativas lograron su objetivo. Yo presenté un proyecto de ley que llevaba firmas de 40 y resto de diputados para hacer cumplir el acuerdo. El proyecto entró a la Comisión de Económicos y en la Comisión de Económicos pues, intentaron archivarlo. Se salvó con un dictamen de minoría positivo del diputado Abarca, que también firmó la diputada Paola Vega. Fueron los únicos 2 diputados que mantuvieron la palabra luego de la reforma fiscal. El resto de diputados de la Comisión de Económicos se encargaron de enterrar lo más que pudieran el proyecto. Ahora el proyecto vuelve a tener alguna viabilidad, puesto que el Ejecutivo lo estará necesitando. 20.000 millones, si no me equivoco, era el dato que en aquel momento teníamos, era lo que ese impuesto le podía dar al gobierno, 0.2% del PIB, si no me equivoco. Era lo que es más o menos lo que daría la venta de VIXA, ¿verdad? Eso iba a decir, no es para nada despreciable en el no es para nada despreciable. Primero, la venta de VIXA es una vez, esto sería todos los años. Exacto. Exacto. Ok, entonces, eso fue un asunto, bueno, súper interesante en aquel momento, pero el asunto de los lobbies sigue sucediendo. Hoy pasó algo muy interesante con el asunto de los lobbies. La moción de doña Yorleni León para aumentar el porcentaje que le paga el Banco Popular a las operadoras de pensiones por el porcentaje del dinero de los trabajadores que hace el paseo en el ROP, el dinero que se queda por 18 meses en el Popular y luego pasa a la operadora de pensiones. Actualmente le paga prácticamente nada de intereses por ese dinero y es un dinero que el trabajador dejó de percibir intereses solamente por estar en el Banco Popular 18 meses. Entonces, esta moción pretendía aumentar
ese monto de interés. La semana pasada, doña Yorleni tenía la moción ganada. En ese momento, mágicamente cerraron plenario, se acabó la sesión de plenario, y esta semana ya doña Yorleni no tenía los votos y perdió la moción. Entonces, el trabajador es el que pierde su porcentaje, y una vez más, pues ganan los grandes. Entonces, adelante. está sucediendo. Okay. A eso venía el ejemplo, a que sigue sucediendo. Sin duda alguna, es una lástima ese clientelismo populista que tenemos, que al final se vuelve contra la sociedad civil costarricense, porque al final son grupos de interés que ejercen presión, tienen el músculo económico, tienen el músculo, como decimos popularmente, las patas, para engranarse, y después algo que podría ser beneficioso para el costarricense se vuelve contra él. Es una gran lástima. No, perdona, Eduardo, y además tienen el argumento constante de la desigualdad, entonces nos quieren a todos igualiticos, pero resulta que cuando se trata de aplicar por igual, no, hay unos que son iguales, pero otros quedan siempre, a mí no me toquen, como los arroceros, como los del azúcar, y bueno, obviamente el problema de los bancos costarricenses es que no son de los costarricenses. Los bancos de los costarricenses son de los empleados de los bancos, de los gremios y de los políticos. Nosotros lo único que tenemos es, si quiebra, tenemos que ir a rescatarlos, pero es lo único lo único que nos dejaron. Es que somos solidarios con los fondos, o sea, somos solidarios en las pérdidas. Nosotros somos socios en las pérdidas. El Estado es socio de nosotros en las ganancias, porque en las empresas o en nuestros salarios nos van y nos cobran la renta, más otros 101 impuestos que se inventan ahí. Pero cuando llega a ser yo, como parte de una sociedad, de un Estado que es un Estado empresario, en gran medida lleno de monopolios, resulta que no soy socio de esos dividendos. Solo cuando me pasan la cuenta de las quiebras por la negligencia, por la irresponsabilidad fiscal, y ahí me dicen, aquí está la cuenta. Hoy cada costarricense debe, no sé, 1 millón de pesos. Por Dios, ese es inmoral. Es totalmente inmoral. Sí, a ver, con las cooperativas se viene otro tema súper interesante. Ahorita, bueno, acaban el gobierno anunciar pues que vendrán también impuestos a las cooperativas. A ver, yo no estoy dispuesta a que mi proyecto avance si me lo van a pedir a cambio de otros proyectos. O sea, mi integridad no funciona así. Primero. Y segundo, con las cooperativas hay algo muy interesante. Las cooperativas, las grandes, se han hecho tan grandes que están haciendo otros negocios fuera de su línea de creación y de su razón de ser. Un ejemplo, tal cual, Copelesca, en San Carlos. Copelesca es una cooperativa de generación eléctrica de distribución. Pues resulta que tiene también almacenes de electrodomésticos. Así y ahora también van a hacer una ferretería. Entonces, ¿qué está pasando con el comerciante que sí tiene que pagar renta y sí tiene que pagar todas las cargas, que no tiene la capacidad de una cooperativa y verdad que no me equivoco, que inclusive te lo financian y te lo meten en el recibo de la luz? Además, o sea, una comodidad total. Es que es... Bueno, y partiendo de qué barbaridad. Sí. Partiendo de ese punto de vista, es competencia desleal. O sea, por eso, es competencia absolutamente desleal. A ver, el Estado lo único que ha hecho es tener empresas en competencia monopolística, abrir competencia oligopolística a través del sector privado. Para los amigos. Exactamente, agarra un sector como la cooperativa y ahora lo pone a competir con su poder, con sus exenciones fiscales, contra el simple cristiano que está ahí pagando 101 impuestos y cargas parafiscales. Bueno, otro ejemplo, las vacas de los cooperativistas de Dos Pinos son tan buenas que hasta jugo de naranja echan. Ahorita cerveza, esperemos porque a lo mejor y viene. Señora diputada, hay un tema, el tiempo nos está volando, la verdad que se pasa muy bien con usted, déjeme decirle. Hay un tema que a mí me parece fascinante y es un proyecto de ley que usted está presentando o promoviendo sobre un centro de valor agregado.
este proyecto, pues evidentemente busca reactivar la zona, esta de la zona económica de la región Huetar Norte, y es a través de la transformación de materias primas. Bueno, obviamente con esto vienen encadenamientos, desarrollos de marca. Uno de los grandes problemas, digamos, que tiene muchos de los productores es que se limita a llevar el producto a un proceso, de dejarlo a un nivel intermedio. Y entonces, usualmente, por ejemplo, el agricultor muy humilde tendrá en su finca, no sé, árboles de naranja, por decir algo, tendrá 1 hectárea de naranjas. Pero resulta que ese señor no hace jugo. Ese señor lo que hace es que las baja en una caja, llega un tipo y le dice, mira, hoy están a 5 pesos, mañana puede que estén a 8 pesos, ¿verdad? Se las compra, se las lleva. Ese intermediario tiene una enorme ganancia por hacer esa intermediación. A veces la lleva a otro proceso intermedio en donde se procesa, se genera pulpa o se genera un jugo, un zumo, y luego ese va y se vende al mercado con una marca. Entonces, desde el origen de la producción hasta el final, a veces queda un 80-90% de ganancia muy mal distribuida, digamos. Entonces, en su proyecto es como todo lo contrario, es poder llevar de la mano a esas personas para que desarrollen una marca y, obviamente, una vez más, valor agregado, ¿verdad? Que es ganarse todo ese valor que queda por ahí esparcido. Me gusta mucho porque usted lo tiene como en 3 esquemas o en 3 partes. Una primera parte es procesar frutas, vegetales y cereales. En el segundo esquema, lácteos y derivados, también con una protección de origen, supongo, así como el queso Turrialba o el manchego o el queso parmillano, ¿verdad? Y en la tercera parte es un esquema de carnes y embutidos, que es también una de las zonas fuertes, pero mira, nunca había visto, sinceramente se lo digo, un proyecto tan genial y la felicito. Pero bueno. Yo quiero felicitarla también, perdón, Luis, porque no es común tampoco escuchar valor agregado. O sea, no. y todos esos encadenamientos de valor agregado es lo que se llaman también popularmente clústeres a veces, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me resulta, Marinés, de verdad que la felicito por eso, porque no es un concepto, digamos, que está muy arraigado al discurso popular político que hay en el país, ¿verdad? Sí, lo que se dice es emprenda, pero ahí se queda. No está la tecnología, sí, la ciencia y la práctica, en este caso, digamos, de toda esta, vamos a ver, esta unión de distintas áreas del saber, porque entra la economía, la agronomía, las finanzas, la ingeniería industrial, la distribución. Bueno, es que no se acaba. Es muy virtuoso. Bueno, honor a quien honor merece. A ver, San Carlos, la zona norte, tiene un modelo, alianza público-privada muy interesante que debería ser replicada en todo el país. Se llama la Agencia para el Desarrollo. Es la empresa privada, hay diferentes empresarios que son parte del grupo. También está la Municipalidad de San Carlos, está el MAC, está el TEC, bueno, está Dos Pinos, está Copelesca, o sea, es una alianza de diferentes entes activos dentro de la economía. Esta Agencia para el Desarrollo tiene una planificación de diferentes cosas que queremos alcanzar en la zona y que queremos buscar desarrollo. Entonces, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo fue quien impulsó la carretera aquella que conecta Chilamate con Vuelta Copper. Exactamente. Y se hizo con una velocidad que parecía como que si eso hubiera sido un proyecto completamente privado, más bien, para el nivel con el que trabajó. Ese es otro de los proyectos que ya es tangible de la Agencia para el Desarrollo. Son también los que están trabajando, promocionando, impulsando, la palabra correcta, el aeropuerto para la zona norte, que sería el aeropuerto, yo no me acuerdo cómo se llama esta zona, que queda ahí por Vuelta Copper, por cierto, o sea, queda en esa zona. Entonces, es una organización muy interesante porque tiene ese trabajo conjunto y que hace este tipo de planificaciones. Entonces, los diputados de la zona hemos trabajado muy de cerca con ellos y juntos montamos el proyecto de ley. Ellos lo tenían materializado, o sea, lo tenían teóricamente visualizado. Exacto. De hecho, en algún momento la alianza era un poco diferente, pero por asuntos de dinero, pues tuvimos que acudir a la plata del INSS y tuvimos que hacer que ese dinero entrara al CNP, lo cual a mí no me encanta, pero tenemos que estar
súper atentos de que esa plata vaya directo a la construcción de este centro de valor agregado y también en coordinación con el TEC, porque el TEC va a ser muy importante a la hora del desarrollo de los productos. Entonces, Es más, perdón, adelante, Marinés. Perdón, yo sí les quiero dar los méritos a la Agencia del Desarrollo que les corresponde, porque la verdad es que los méritos son de esa organización tan impresionante que existe ahí, que debería ser un modelo replicado en las diferentes zonas del país, porque la planificación que hacen es realmente impresionante. Pero vea qué contraste más interesante, Eduardo, disculpa. Mientras el PAC y los medios de comunicación nos tienen súper deprimidos, súper tristes, súper negativos, ya prácticamente todos comprando planes de esos de defunción con ataúd y todo, usted inyecta una cantidad de energía con este proyecto, una estamina, que es justamente lo que nos pone sanos, o sea, pensar en el futuro, integrar, vea, yo le digo, sí, San Carlos es espectacular, es extraordinario, pero yo creo que es poco justo, habría que meter a toda Alajuela, es que todos los alajuelenses tienen una energía súper particular. Yo sé que San Carlos, si mañana se independiza, yo voy y pido la nacionalidad, se lo juro que sí. El gobierno no entiende que la mejor manera de que el gobierno reciba recursos es reactivando la economía, es poniendo a la gente a producir, es moviendo el comercio. Y el gobierno va a recibir los ingresos. No poniendo más impuestos porque le limitas a la gente la posibilidad de producir y la posibilidad de consumir y la posibilidad de mover la economía. Claro. Yo quería hacer una observación con base a la intervención que hice anteriormente, que hablaba del Ministerio de Planificación. A mí me parece que el Ministerio de Planificación tiene una responsabilidad enorme transversalmente a lo largo de todo el gobierno de articular todas estas iniciativas. Y si supieran algo de proyectos, no dudo que sepan algo de proyectos, lo que pasa es que no lo ponen en práctica. Hay algo que se llama mejores prácticas y hay algo que se llama capítulo de lecciones aprendidas que se llevan los proyectos. Y estos son fundamentales, son elementos fundamentales para replicar modelos de un lugar a otro y para no cometer los mismos errores que se han cometido. Entonces llegamos y queremos inventar el agua tibia. Entonces tenemos lo que tenemos. Y un modelo funciona de una forma, otro de otra, y tal vez los modelos que mejor están funcionando están pasando desapercibidos. Yo no conocía esto que usted acaba de decir. Y me parece excepcionalmente bueno y me siento orgullosísimo de ser costarricense en decir, hay lugares donde se hacen los modelos como tienen que hacerse, en alianzas público-privadas o por iniciativa privada con ejecución estatal y que son 100% ganadores, son proyectos exitosísimos. Ahí les comparto una experiencia personal. Yo, de hecho, soy, no parte, digamos, soy, ¿cómo le digo?, resultado una parte de la Agencia para el Desarrollo, porque el TEC empezó a implementar en San Ramón los cursos para maestría en Administración de Empresas, y yo llevé uno de los últimos cursos en San Ramón, y casualmente mucho de lo que hablaban en el tecnológico, inclusive hasta casos que presentaban, digamos, en el curso, tenían que ver con toda la proyección que había de estos proyectos de la Agencia para el Desarrollo. Es algo impresionante, es un modelo de réplica, y ahí te cuento también, Marinés, me di la tarea de consultarle a CINDE si ellos estaban involucrados, porque ellos son expertos en todo el tema de clústeres, son gatísimos en temas de análisis de datos y demás, pero me dijeron que no, que obviamente porque son fondos públicos y ellos no están involucrados. Pero yo siempre he pensado que CINDE es una organización que está subutilizada aquí por parte del gobierno. Creo que es algo que se tiene que explotar muchísimo, ¿verdad? Con el simple hecho de estar ahí uno sentado y que le hagan una presentación a uno del país, uno queda enamorado, hasta que se da uno, ¿verdad? El corazón le infla a uno. Entonces, bueno, ahí quería ponerlo sobre la mesa porque sí, o sea, yo creo que usted tiene la visión que tiene que ser, ¿verdad? De nuevo, con el simple hecho de poner el concepto valor agregado, ya eso es una ganancia, ¿verdad? Sí, por supuesto, es un proyecto virtuoso. Señora diputada, yo tengo una pregunta más que hacerle, digamos, porque yo particularmente
percibo como positiva, digamos, la labor del PUS, por lo menos la veo mejor que la labor del PLN, en el sentido de que yo al PLN he llegado inclusive, esta es mi opinión muy personal, he llegado a pensar que son una decisión, es decir, que el PAC es una decisión del PLN, dicho de otra forma, que simplemente se inventaron una franquicia y para no ir con el nombre de PLN entraron con PAC y siguen siendo gobierno. Yo no veo diferencias, yo no me como ese cuento. Entonces realmente uno la oposición la siente un poquito más en los otros partidos, incluyendo el suyo. Ya no una pregunta tan personal, sino una pregunta casi como de bloque, de conocimiento hacia lo interno del partido. ¿Ustedes creen en algún proyecto similar al proyecto Cerrar de Otón Solís, que fusione, que elimine duplicidades, que haga el Estado mucho más eficiente? ¿O a qué le apuestan ustedes en este momento, en estas condiciones, digamos? Porque me imagino que ustedes van a aspirar a la próxima candidatura presidencial. A ver, a mí me encantaría responder como fracción, pero no puedo. Primero, porque ya no soy la jefe de fracción. Y segundo, porque pues, cada uno tendrá su parecer con relación a esos temas que además no han sido temas consensuados a lo interno. Ok. Los proyectos que tenía Don Otón eran los proyectos Cerrar y Fusionar. Los proyectos yo los tuve en la Comisión de Jurídicos, mientras yo fui miembro de esa comisión, intentamos dictaminarlos y el Ejecutivo se opuso rotundamente a que fueran dictaminados. Vea usted qué cosa más curiosa. El partido del proponente se opuso a que avanzaran. Habíamos quedado en aquel momento con doña Pilar Garrido de que íbamos a presentar en conjunto con el gobierno los proyectos que arreglaran lo que ellos veían como los problemas de Cerrar y de Fusionar. Hay algo que no hay que perder de vista. El gobierno prometió, a cambio del paquete fiscal del 2018, hacer esto que estamos hablando. Es que lo prometió, se lo prometió a la Asamblea y se lo prometió al país. O sea, yo tenía la fe y aquí estoy esperando, ¿verdad? Adelante, perdón. Bienvenido al PAC. Bueno, entonces, yo ya he comenzado a presentar proyectos en esa línea. Ya presenté un proyecto que es un proyecto que busca la eficiencia en el sector agro. Entonces, lo que busca es una fusión entre el MAC, entre INDER y Corfoga. De manera que en el MAC, porque no podemos eliminar el ministerio. Y el SENASA no nos queda como huérfano, no sería bueno meterlo ahí porque ese también le pone muchas piedras, muchos palos a la carreta, ¿no? Lo que pasa es que el asunto de SENASA era un poquito más complicado para meterlo dentro del proyecto, a eso tendríamos que buscarle la comba al palo. Entonces tenemos que ir avanzando con algo y nos pareció que esa era como el arranque, ¿verdad? Okay. Entonces, ese proyecto eso es lo que pretende. Estamos hablando de que elimina un montón de duplicidad de funciones, de cosas que hace INDER, que también hace MAC y que también hace Corfoga. Ese es el ejemplo uno. También yo estoy trabajando en un proyecto de transformación portuaria, de manera que eliminemos también lo que para mí es una duplicidad de funciones, lo que hace Infocop. No, Infocop no, INCOP. INCOP y Habdeba. Y Habdeba, exactamente. Además de que ya sabemos el montón de problemas que tiene Habdeba. Entonces, en eso estamos trabajando también. Eso ha sido un poquito más complicado trabajar por el tema de las tierras que tiene Habdeba, de la administración de tierras del Estado. Entonces, ese ha sido bastante más complicado. O sea, les digo que yo tengo 8 meses trabajando en ese proyecto. Y todavía no lo tenemos listo. Pero ciertamente es en tierra estéril, es decir, el gobierno es como predicar en el desierto, no va a apoyar nada que reduzca el tamaño del Estado. Bueno, pues yo creo que debería, más ahora que ya están anunciando también que ya Habdeba otra vez está sin plata, y de dónde vamos a sacar plata ahora otra vez para darle más plata a Habdeba. Por ejemplo, ahí hay otro punto. También estamos comenzando a trabajar, mientras logramos terminar con esto de Habdeba y de INCOP, un proyecto para la transformación del sector social, básicamente en el tema de vivienda. ¿Cuántas instituciones hay que se dedican a vivienda, verdad? A dar bonos de vivienda. Entonces, también eliminemos duplicidad de funciones. Tal vez en ese sector no es para bajar costos, dejemos el mismo presupuesto, no importa,
Pero entonces, ¿cuántas casas más podemos dar? Con la eliminación de la duplicidad de funciones y con la eliminación de todos esos gastos administrativos que tienen. Sí, lo que pasa es que a veces los números no se dicen con la franqueza que deberían de decirse, porque, por ejemplo, por cada 100 colones que se le da al sector de bienestar social, más o menos 70, 80 se gastan en salarios, alquileres y demás, y solamente el 20% va a la pobreza. Entonces, Exacto. efectivamente, y lo poquito que va a la pobreza va tan mal dirigido que lo que hace es fomentarla más bien en lugar de erradicarla, que es lo que se debería hacer. Muchachos, no sé si tienen un comentario de cierre, si no pasamos directamente al último capítulo. Bueno, yo creo que, bueno, agradecerle primero a María Inés, es un verdadero gusto, y a ustedes también por haberme invitado. Yo entiendo que ustedes tienen aquí un ejercicio común para hacer el cierre del programa, y es que le preguntamos a usted, María Inés, si usted fuera asesora del presidente, O la presidenta, si algún día quiere serlo. o presidenta, ¿sí? O si fuera, sí, exacto, si llegara a ser presidenta también. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas que usted recomendaría o, si fuera presidenta, pondría en ejercicio, ¿verdad? Como en el momento como en el que estamos ahorita. En un momento como el de ahorita. Estamos ahorita, sí. Ok, primero, venta de activos que realmente tengan un valor real para la crisis económica en la que estamos en este momento. Tenemos que pensar en BCR, tenemos que pensar en INSS, tenemos que pensar en telecomunicaciones del ICE, por ejemplo, que vayan a generar un cambio importante. Eso sí, directo pago de deuda. Esa plata no se puede quedar de camino en ningún lado. No se va a quedar haciendo tránsito. No, exacto. Menos con el gobierno del PAC, que fijo se la usan para la fiesta del Bicentenario. Segundo, hay que hacer una reforma al empleo público. Los empleados públicos en muchísimas instituciones siguen teniendo privilegios que no son para la situación económica que vive nuestro país. Tercero, eliminar duplicidad de funciones. Las instituciones duplicadas, según el último informe de la Contraloría, eran 50. Y realmente es un trabajo urgente para disminuir el gasto que tiene el Estado. Como en la otra parte de empleo público, por ejemplo, perdón, para volverme un paso atrás, la cantidad de empleados públicos que pueden ya pensionarse y que no se pensionan. Entonces, es urgente que esa gente se pensione. El Estado necesita que esa gente esté pensionada. Y cuarto, buscar la forma de traer recursos limpios y frescos al Estado. Explotación de gas natural, petróleo tal vez es demasiado complicado para este país, entonces quedémonos con gas natural, oro, la explotación de nuestros recursos atuneros como corresponde, con la modificación de ley como corresponde. Ahí están mis 4 puntos. Perfecto. Pues. Excelente. Me acaban de pasar una noticia que va a causar, viene de manera oficial, mañana va a explotar esto. Es increíble. Y tiene que ver con la explotación de recursos naturales. Bueno, pues nada, esperamos mañana para ver qué sucede. En fin. Muchísimas gracias, señora diputada, por su tiempo, por su amabilidad, por sus palabras, pero sobre todo por su trabajo y sus proyectos, porque realmente, insisto, le dan a uno una inyección de ánimo, que en este momento es indispensable. Yo me niego a aceptar que el país es lo que el PAC quiere que nosotros compremos como país. Me niego a aceptar, aquí hay personas muy capaces, muy inteligentes, no es un tema ni siquiera de estudios o maestrías. La inteligencia la traemos desde el nacimiento, vemos niños de 5 años brillantes y con una energía. Lo que pasa es que sí, efectivamente, algo nos hizo llegar a este punto. Puede ser algo kármico, ¿verdad? Es un tema de karma, posiblemente. Pero bueno, lo importante es compartir con personas como usted que están enriqueciendo el país desde su posición, ¿verdad? Desde la representación que nos da. Muchas gracias, José. Que sea esta la primera, pero no la última. Eduardo, muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Y Sí, sobre todo, gracias. muchas gracias a ustedes que nos han sintonizado y nos apoyan y nos dan este privilegio de contar con su presencia, con sus comentarios. Por favor, cualquier cosa, háganosla llegar. Cualquier sugerencia, hágala llegar. Inclusive tema o invitados, por favor, compártalo con nosotros. Este programa, si le ha gustado, por favor, compártalo con sus contactos, compártalo con sus amigos, pero sobre todo, siempre queremos desarrollar criterios, así es que compártalo en familia, que ese es el primer paso
hacia el resto de la sociedad. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Nos Buenas vemos noches. pronto. Gracias, Buenas Marina. noches. Muchas Gracias, gracias. José. Buenas noches.